Mirad, estos 3 días que vamos a estar juntos, mi propósito es hablaros acerca de una cosa. Es hablaros acerca de cómo, como iglesia, podemos relacionarnos mejor con la sociedad que tenemos a nuestro alrededor. Es nuestro llamamiento. Nosotros estamos aquí por los que aún no están aquí. El sentido de ser de la iglesia son los que aún no son iglesia. Entonces, claro, ¿cómo podemos mejorar nuestro contacto con la sociedad? ¿Cómo podemos ser más relevantes? ¿Cómo podemos ser más, más como el Señor Jesús, ¿no? Más como Él que se metía en todos los lugares, que transformaba los sitios en donde estaba? Un poquito ese es nuestro desafío. Hoy os voy a hablar, para comenzar con el primer tema, acerca de la primera dificultad, la dificultad más grande que tenemos como iglesia, y es lo que se llama la separación sagrado-secular. Igual no habéis oído, no pasa nada, pero vamos a estudiar esto en profundidad porque esto es el problema, este es el nombre de la enfermedad. Todo lo demás son síntomas. Vemos que tenemos dificultad, a veces es para entrar en el mundo cultural, vemos dificultades para entrar en el mundo vecinal, vemos que tenemos dificultades para entrar en el mundo profesional, en el mundo político, pero todo ello son síntomas de un problema más de fondo, que es la separación sagrado-secular. Ahora os explico. Este es el nombre del problema real. Mañana lo que tengo intención de hacer es mostraros una iglesia que conectó con la sociedad. El Señor Jesús, cuando creó iglesia, no utilizó la iglesia de Jerusalén para penetrar el mundo entero. Utilizó otra iglesia, utilizó la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue la base sobre la cual el Señor construyó el llegar a toda Europa y a partir de ahí llegar a todo el mundo. Pues mañana veremos el ejemplo de la iglesia de Antioquía y en el último día veremos acerca de cómo podemos hacer hoy en día para llegar a la gente que tenemos a nuestro alrededor. El Evangelio crece en todas las culturas. Solo hay una en la que no crece, que es la cultura donde se ha establecido lo que se llama la posmodernidad, la modernidad tardía, y qué es lo que nosotros podemos hacer para llegar a la gente de nuestro tiempo, nuestros compañeros de trabajo, cómo hacerlo y hacerlo de una forma más natural. Este es mi plan en estos 3 días, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a comenzar hoy con lo que es la separación sagrado-secular. Quiero llevaros al Evangelio según San Mateo, al capítulo 5. Entonces vamos a estar, como sabéis, capítulo 5, vamos a estar en... nueva versión internacional, muy bien. Vamos a estar en el capítulo 5, versículos 13 a 16, Sermón del Monte. Ese es el contexto de lo que tenemos aquí delante. Y Jesús va a decir 2 cosas acerca de la iglesia. Va a dar 2 ejemplos acerca de la iglesia. Y vais a ver que son ejemplos de cómo la iglesia conecta con la realidad exterior, con los que aún no son iglesia. Vamos a leer la Biblia. Voy a usar esta vez la nueva versión internacional, entonces me vais siguiendo. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. 2 imágenes de lo que es... Esperad que ahora esto comienza a hablar tú. Cállate. Nada, por lo menos se le puede bajar el volumen. Hay otros a los que no se les puede bajar el volumen tan fácilmente. Mirad, 2 cosas importantes, 2 imágenes que el Señor nos va a dar aquí. La primera de ellas tiene que ver con la luz.
vosotros sois. Mirad que no dice vosotros deberíais ser la luz, vosotros podéis llegar a ser la luz, sino vosotros sois. Aquellos que son los discípulos de Jesucristo son efectivamente la luz del mundo. Y ahora nos dice acerca de la luz y nos pone ejemplos de la luz concentrada en un lugar. Vosotros sois, dice, como una ciudad establecida dentro de un monte, sobre un monte. Si habéis ido a Israel alguna vez, veréis que hay un montón de pueblos y ciudades que están arriba de la montaña, en la parte de arriba. No se puede esconder un pueblo, una montaña, una ciudad situada en lo alto de una montaña. Se ve desde todas partes, cuando vas de lejos, vas viendo la ciudad y el pueblo ahí arriba. Fijaos que lo que está diciendo Jesús tiene que ver con la visibilidad. Dice, vosotros sois como una luz que se enciende en una casa y no se pone debajo de una medida, no se pone debajo de un cajón, sino que se pone en una repisa para que alumbre a todos los de la casa. Es decir, que una primera función que nosotros tenemos como iglesia es la de ser visibles, pero no para ser visibles por nosotros mismos, no por atraer atención hacia nosotros mismos, sino por atraer atención sobre Jesús. Cuando alguien ve la iglesia, tiene que ver a Jesús. Nosotros somos de alguna manera, Jesús de alguna manera sigue vivo en este mundo porque la iglesia está ahí. Por lo tanto, visibilidad es una función esencial de la iglesia. En la sociedad en la que estamos, la iglesia tiene que conseguir visibilidad de Jesús, hacer visible a Jesús. Y eso nos habla del lugar en el que está la iglesia, del entorno en el que se reúne la iglesia, de la iglesia reunida. La segunda imagen, la que tiene que ver con la sal, actúa de una forma contraria. Mirad que lo que tiene que ver es que la sal solo actúa cuando está dispersa. Ya sea que la función que tuviera en la mente Jesús fuera la de proveer sabor, ya sea que la función que pensaba Jesús fuera la de prevenir la corrupción, sabéis que la sal tiene esas dos funciones, prevenir la corrupción, proveer sabor, ya sea lo que tuviera, pero lo que sí es importante es que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y la sal solo tiene efectos cuando está dispersa. La sal, mientras está toda junta en el salero, no hace nada, no produce ningún efecto, ni evita la corrupción ni da sabor. Entonces tiene que ver con la iglesia no cuando está junta, sino la iglesia cuando está dispersa. Y esto es una cuestión importante. Nosotros somos iglesia, nosotros ejercemos la función para la que estamos creados, nosotros tenemos la función de crear un impacto en la sociedad, tanto cuando estamos juntos, cuando estamos reunidos como iglesia, como cuando estamos dispersos. Somos tan iglesia cuando estamos reunidos como cuando estamos dispersos. ¿Es la iglesia que se reúne en Calle Libertad o es la iglesia que está dispersa, que Dios ha enviado? De hecho, a veces ejercemos mucha más función, ejercemos mucho más el llamamiento que tenemos cuando estamos dispersos, cuando estamos tocando a la sociedad, cuando estamos evitando la corrupción allí en los sitios donde Dios nos ha enviado, que cuando estamos juntos en un mismo lugar. Tenemos que pensarlo esto. La iglesia tiene una función que tiene que ver con, cuando está reunida, la iglesia tiene una función de que el sitio en el que está quede afectada, quede de alguna manera transformada y cambiada por el hecho de que la iglesia está allí. ¿Os habéis pensado alguna vez cómo sería la zona de Sant Boi en la que estáis si la iglesia no estuviera allí? Si ahora se llevaran a la iglesia de Sant Boi Libertad y se la llevaran a un polígono industrial. ¿Sí? Esto es una realidad, esto está sucediendo en muchos lugares, ¿verdad? Que las iglesias están siendo desplazadas a los exteriores donde no vive nadie allí. ¿Sería igual? ¿Algo cambiaría en ese barrio en el que está la iglesia o sería igual? Y esto es una de las cuestiones que tenemos que pensar. ¿Estamos ejerciendo nuestra función de ser luz, de ser esa ciudad subida en el monte que todo el mundo puede ver? Una iglesia tiene que tener más extensión que los miembros que es.
La iglesia tiene que tener más extensión. ¿Cuántos somos? ¿150? ¿200? Pues tenemos que tener una extensión mayor de 200. La iglesia tiene que bendecir a gente que está alrededor de la iglesia. El entorno tiene que ser de alguna manera transformado por el hecho, por la presencia de la misma iglesia ahí. Y esto tiene dificultades hoy en día. No es tan fácil como en otros momentos. Mirad, en otros momentos la mayoría de la gente vivía alrededor del local de la iglesia. ¿Sí? Estoy hablando de, vamos a poner los tiempos de Jesús. La gente, en esos tiempos, la gente vivía en el pueblo, trabajaba en el pueblo, tenía la familia, la casa en el pueblo, tenía el lugar de concentración allí. Pero claro, hoy en día hay muchas iglesias en Barcelona donde la gente vive a 40 kilómetros, 50 kilómetros, 70 kilómetros de donde tiene el lugar de concentración. Por lo tanto, el impacto de la iglesia no se produce. ¿Por qué? Porque solo vienen a reunirse ahí durante 2 horas. El único impacto que tienen es que traen coches y hacen más difícil aparcar en la zona, pero luego se van y no dejan nada ahí, no hay pozo en ese lugar. Hoy en día a veces sufrimos de 3 exilios. Trabajamos aquí en donde sea, vivimos allí en donde sea y tenemos nuestra concentración de iglesia allí en donde sea. Y en ningún lugar tenemos un impacto significativo, ¿entendéis? Tenemos que volver a pensar en la idea, en la posibilidad. Mira, hemos cambiado impacto por metros cuadrados de casa. Hemos cambiado impacto por comodidad en nuestras casas. Decimos, si viviendo aquí esto está carísimo, me puedo ir a 20 kilómetros donde está más barato y ahí tendré casa con jardín. Y aquí apenas puedo pagar el alquiler de un piso y en cambio allí puedo ser propietario. Estamos cambiando impacto por metros cuadrados de casa. Os lo dejo ahí solo para que meditéis el tema. Fijaos también, claro, hoy en día es difícil trabajar alrededor del sitio donde uno tiene la casa, ¿verdad? Tiene que encontrar su trabajo donde se lo dan, pero ¿y si oráramos por poder regresar a lugares cercanos a nuestras casas? ¿Y si oráramos por volver a ser la iglesia del barrio? ¿Y si oráramos otra vez para volver a ser la iglesia del pueblo? ¿Y si intentáramos tener el impacto de la iglesia reunida? Es normal tener poco impacto si nadie vive ahí. Es normal tener poco impacto si nadie trabaja allí. Pero en los tiempos de Jesús, Jesús vivía en Nazaret, tenía el taller en Nazaret, se reunía en la sinagoga de Nazaret y todo sucedía allí, tenía impacto, ¿entendéis? En estas situaciones, a veces la iglesia mira al mundo y la iglesia, cuando mira al mundo, a veces tiene opiniones muy negativas sobre el mundo, ¿no? Dice que mal está el mundo, cómo nos excluyen, cómo la situación de la sociedad va cambiando a peor cada vez, pero ¿os habéis planteado la posibilidad de que a veces no es la sociedad la que está excluyendo a la iglesia, sino que a veces es la iglesia la que está privatizando el evangelio? Uno de los grandes teólogos del siglo XX, John Stott, tenía una frase que siempre me ha causado impacto, impresión. Dice, no puedes quejarte a la carne por corromperse. Esto es lo que la carne hace de natural. Tienes que quejarte a la sal por no haber estado ahí para preservarla. Y no nos ocurre un poquito esto. A veces, y observamos la sociedad y la sociedad está mal, la sociedad, la verdad, no va bien. Hay un montón de cosas que no funcionan, pero es muy fácil criticar. Es muy fácil criticar cualquier cosa. Es fácil a la sociedad mirar a la iglesia y criticar a la iglesia. Claro que la iglesia también tiene un montón de cosas. Y nosotros podemos situarnos al revés, ¿no? Y ponernos a mirar a la sociedad, mirar 30 minutos de telediario y decir, uy, qué mal está todo esto. Vale, sí. Pero es que, ¿sabéis? Nosotros no estamos para condenar la sociedad. Nosotros no estamos para juzgar a la sociedad. Nosotros no estamos para decir lo mal que está la sociedad. Nosotros somos la solución. Imaginaos si la solución se queja, ¿no? A mí siempre no me ha gustado para nada aquellos entrenadores. Había un entrenador del Real Madrid, ¿os acordáis? Uno que siempre ponía a caldo a los jugadores del Madrid, ¿no? O sea, por favor, mira,
a ti te pagan para hacer que estos tipos jueguen de maravilla, ¿no? Entonces, nosotros nos pagan para lo mismo. El Señor nos ha animado, nos ha salvado, nos ha traído, nos ha hecho ser la Iglesia, no para que nos quejemos de la sociedad, sino para que seamos la sal. Tengo una función, estoy ahí no para quejarme, estoy ahí para ser la sal. No estoy ahí para quejarme, estoy ahí para ser la luz. Por lo tanto, me temo que a veces el problema por el cual no estemos ejerciendo nuestra función es porque no entendamos cuál es exactamente nuestra función, para qué estamos allí, cuál es el sentido de estar en el sitio en el que estamos. Y estamos ahí para esto. Me parece que a veces nosotros nos hemos retirado de la sociedad. Nos hemos apartado todo lo posible. Y me temo que eso sucede, ese apartamiento de la sociedad. Qué mal está todo, esto no tiene remedio, qué chungo está, cada día está peor. Y así, mejor me retiro, me quedo en casa, mejor estoy el menor tiempo posible en contacto con los demás, mejor me encierro en mi iglesia y ahí sí, con los salvados, con la gente que es chula y guay. Y entonces ahí voy practicando eso de ser un cristiano de madriguera, ¿no? De madriguera en madriguera, ¿no? En lugar cuando nosotros no somos cristianos de madriguera, nosotros estamos aquí pues para esto, nosotros estamos aquí, somos la sal. Y la sal tiene que ejercer su función en el momento en que se dispersa sobre los alimentos, en el momento en que sana todo lo que hay, en el momento que evita la corrupción en el lugar al que ha sido llevado. A veces es un problema teológico. Tenemos un problema de comprensión de lo que es la función que Dios nos ha dado. ¿Estamos llevando el Evangelio allí donde estamos? ¿Estamos llevando el Evangelio a las universidades, a los institutos, a los vecindarios, a las escuelas, a todos los lugares en donde el Señor nos llevó como profesionales? A veces nosotros salimos del armario también, ¿sabéis? No solo salen del armario algunos, sino salen del armario los cristianos. Salen del armario los cristianos y el domingo se van a la iglesia. Y vuelven a guardar el cristianismo en el armario hasta el próximo domingo. Y tenemos que aceptar el desafío. A esto es a lo que llamamos la división sagrado-secular. Pensar que hay cosas que son de Dios y pensar que hay cosas que no son de Dios. Pensar que hay cosas que son de Dios, como puede ser la oración, la lectura de la Biblia, el ir a la iglesia, los temas de familia, etc. Todo esto es de Dios. Y luego hay un montón de cosas que no son de Dios. Y como no son de Dios, nuestros trabajos, nuestra implicación en la sociedad, la cultura, la política, todo esto no es de Dios. Y todo esto lo evitamos. Mira, esto es la división sagrado-secular. Pensar que hay cosas que le pertenecen a Él y cosas que no le pertenecen a Él. Pero tenemos que descartar esto. Esto es un problema teológico, es un problema de falsa comprensión de la Escritura. La Escritura nos enseña una cosa, la declaración primera de los cristianos, inicialmente, en el origen, la primera declaración de fe de los cristianos, ¿os acordáis cuál fue? Jesús es el Señor. Esta es la primera declaración de fe de la Iglesia. Jesús es el Señor. Y todos sabéis lo que significa que Jesús es el Señor, ¿verdad? Que no hay ninguna esfera sobre la cual Jesús no sea el Señor. Él es el Señor de todo. No hay ninguna realidad que no le pertenezca al Señor. Y nosotros estamos para afirmar esa realidad genial, enorme, increíble, de que Jesús es el Señor y hacer de Jesús el Señor de cada área de la vida. Dejadme que os dé algunos ejemplos para que podáis pensar un poquito en vuestros propios ejemplos de qué es la división sagrado-secular. Quiero deciros una cosa, quien practica la división sagrado-secular no son los otros, soy yo. El primero que tiene que sacar de su mente la división sagrado-secular soy yo, la tengo implantada. La Iglesia occidental tiene un problema de sistema operativo.
¿Sabéis en los ordenadores lo que es el sistema operativo? ¿Sí? Es lo que de alguna manera maneja los programas. Y nosotros a veces cambiamos este programa, cambiamos este otro, o en el teléfono ponemos una app, quitamos una app. No, no, no. El problema es el sistema operativo. Porque si el sistema operativo está dañado, todo el resto de lo que puedas hacer te va a generar muchos problemas. Y la separación sagrado-secular está tan impregnada en nosotros que muchas veces pensamos que el cristianismo auténtico es la separación sagrado-secular. Os voy dando algunos ejemplos, ¿vale? ¿Os acordáis de Harry Potter? ¿Sí? Vale, aún algunos os acordáis de Harry Potter, ¿vale? Tuvo un impacto bastante importante en la literatura, no solo niños lo leían, sino mayores, etc. Vale, a muchos cristianos no les gustaba Harry Potter. ¿Sí? Algunos papás no dejaban a sus hijos leer Harry Potter. Vale. Halloween. ¿Qué provoca en vosotros Halloween? Incomodidad, aquello de no me gusta, a mí tampoco me gusta. Yo prefiero las fiestas tradicionales nuestras, ¿vale? Nuestras fiestas tradicionales tienen valores, valores muy chulos. Halloween no tiene valores, Halloween es un desastre, no tiene ningún valor. Pero a veces los cristianos nos preocupamos mucho por estas cosas, nos preocupamos mucho por... ¿Qué es lo que nos preocupa de libros tipo Harry Potter? ¿Qué es lo que nos preocupa de Halloween? Que hay como todo un mundo de lo oscuro ahí detrás, ¿no? Un mundo de brujería que está ahí y esto hace saltar nuestras alarmas, ¿vale? Pero luego tenemos toda una serie de cosas que vienen al mundo de nuestra sociedad, de nuestros niños y de nuestros jóvenes que no hacen saltar tantas alarmas. Si a nuestros niños les quieren enseñar ideología de género, etcétera, en la escuela, que quiero protestar, bien. Pero hay otras cosas a las cuales no somos tan conscientes de que están ahí. Por ejemplo, ¿habéis evaluado alguna vez los libros que tienen que leer nuestros estudiantes de secundaria? ¿Os habéis dado cuenta de qué valores sostienen? ¿Os habéis dado cuenta de qué tipo de amor proponen? ¿Os habéis dado cuenta de todo lo que tienen que ver en cuanto a el enfoque en quién está situado y el enfoque sobre fuera de quién no está puesto? Bien, muchas veces esto provoca nuestra reacción y esto no provoca nuestra reacción, no provoca los libros que tienen que leer. He escuchado poquísimos padres cristianos que se hubieran ellos mismos leído los libros para saber qué es lo que tenían que leer sus hijos en secundaria, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hay diferencia entre lo uno y lo otro? Es separación sagrado-secular. Todo lo que tiene que ver con brujería, Halloween, etc., todo esto lo consideramos sagrado. Todo lo otro lo consideramos secular. Y es tan arriesgado, por decir así, porque es que vivir es arriesgado, pero es tan arriesgado esto como esto otro. Y en cambio, por unas cosas nos alarmamos y por otras no. Pongo más ejemplos. ¿Cuántos de nuestros universitarios son capaces de tener una perspectiva cristiana de lo que estudian en la universidad? ¿Qué es ser un arquitecto cristiano? ¿Qué es ser un periodista cristiano? Yo trabajo con profesionales todo el día y el tema es este, es decir, ¿qué es lo que nosotros como cristianos, como profesionales, como trabajadores, hacemos diferente a los demás? Tenemos una perspectiva de qué es ser un conductor de autobuses de la ciudad cristiano. ¿Qué aporta un cristiano a la conducción de autobuses? ¿Qué aporta un cristiano a la policía? ¿Qué es lo que aporta un cristiano a la carpintería? ¿Qué es lo que aporta un cristiano a una notaría? Entonces, en todos los lugares, en todas las áreas, un cristiano aporta algo más porque tiene una cuestión muy importante, que es cosmovisión cristiana, ¿vale? Eso quiere decir que mira al mundo desde la perspectiva de la fe en Cristo. Bien, la cuestión es esta. ¿Por qué no prestamos atención? Porque eso es secular. Mi trabajo no pertenece a Dios. Mi trabajo lo tengo que hacer conforme a las reglas de mi oficio, pero no tengo que hacerla de una forma determinadamente diferente por el hecho de que soy un cristiano. ¿Qué aporta un cristiano a su lugar de estudios, a su lugar de trabajo? Esto es división sagrado-secular.
Nosotros los cristianos, voy por la tercera, pensamos que todos somos iguales ante el Señor, que delante de Jesús no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Muy bien, esto es Gálatas y todos lo sabemos perfectamente, pero inconscientemente, porque todo esto actúa no conscientemente, sino que la separación sagrado-secular actúa como el sistema operativo, que tú no lo ves, pero realmente es lo que está haciendo marchar todo. Inconscientemente pensamos que hay creyentes de primera categoría y creyentes de segunda categoría. ¿Cuáles son los creyentes de primera categoría? Los creyentes de primera categoría son aquellos que el Señor ha llamado, claro, a lo que nosotros llamamos el ministerio. Ellos son creyentes de primera categoría. Si tú fueras un creyente de primera categoría, serías pastor o serías misionero. Entonces, esto sería lo que sería ser cristiano de primera categoría. Ellos tienen un llamamiento, ¿no? Una vocación delante del Señor. Y los demás, como somos creyentes de segunda categoría, tenemos que ir a trabajar todos los días en cuestiones que no tienen nada que ver con las cosas interesantes que ellos hacen, ¿no? Mirad, esto es pecado pensar así, os lo aseguro, es pecado pensar así. No, esto es una colección de mentiras que incluso nos falta lenguaje para describirlas, esta colección de mentiras. En primer lugar, todos los cristianos tienen un llamamiento, todos. No hay cristiano que no tenga llamamiento. Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor a ser un discípulo de Jesús. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Esto es para todos, el seguidme y os haré pescadores de hombres. Todos tenemos que seguir a Jesús. Todos tenemos que ser transformados. Todos tienen que hacernos algo, Jesús. Todos somos pescadores. Entonces, fijaos cómo... Pero nosotros empleamos lenguaje como, por ejemplo, es que él está en el ministerio a tiempo completo. Ah, y tú no estás en el ministerio a tiempo completo. Qué pena que no estés en el ministerio. ¿A qué te dedicas que no estás en el ministerio a tiempo completo? Es decir, ¿cómo es que tu trabajo no es un ministerio? ¿Quién te ha engañado y te ha enseñado a pensar que tu trabajo no es un ministerio? ¿Quién te ha enseñado a pensar que tu trabajo no es el lugar de misión al que Dios te envió? Tú eres un misionero en el lugar, misionero a tiempo completo eres. Un tipo que trabaja 8 horas para la misión de Dios en la fábrica, en el lugar en el que estés, en el hospital, en el sitio en el que estés. Tú eres un misionero, tú trabajas ahí a tiempo completo. Tenemos que cambiar, hasta el lenguaje tenemos que cambiar, porque el lenguaje que empleamos es tóxico, es lenguaje de la separación sagrado-secular. Hemos establecido que hay unas personas que son como más importantes y unas personas que son como menos importantes cuando todos nosotros... Mira, lo que es que funciona al revés. Funciona al revés. Yo soy el 1%, vosotros sois el 99%, ¿vale? El 1% son aquellos que el Señor ha dicho, hey, pásame a la retaguardia para ayudar al 99% a hacer su misión. La palabra de Dios nos dice que existen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿vale? Esto estoy hablando Efesios 4:11. ¿Me vais siguiendo en el capítulo? Venga, sigo, 4:12. Ahora dice que la función que tienen es capacitar santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? ¿Quién hace la obra del ministerio? Los santos son los que hacen la obra del ministerio, ¿o no? ¿No es lo que dice este versículo? ¿Y cuál es la función del 1%? La función del 1% es capacitar al 99% para que estos hagan la obra del ministerio. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que se pretende hacer con este trabajo del 1%. Hay pastores con los que hablo y me dicen, bueno, tengo un 20% de gente que tiene ministerio en la iglesia. Otro me dice, yo tengo el 30%, el otro el 40%. ¡Buah! No, yo tengo el 100%. 100%. Todos están en el ministerio, todos están en el ministerio. Solo es que mi ministerio no es coger a gente y tratar de que me regalen su tiempo libre para hacer algo en la iglesia, sino que ellos ya tienen ministerio. El Señor les dio ministerio. Y mi función es trabajar para que ellos, ese ministerio, les salga bien. Tengo el 100% de la iglesia en el ministerio. ¿Entendéis el cambio de perspectiva, el cambio de funciones que tiene?
no trato de agarrar tiempo vuestro libre, sino trato de dar mi tiempo para que vosotros hagáis el ministerio. Claro, también hay ministerios en el interior de la iglesia, también hay que atenderlos, gloria a Dios. Eso está bien, es bueno, es positivo, pero nunca penséis que la congregación no está en el ministerio, sino que todo el mundo está. Vosotros sois, según la teoría de la Reforma, ¿vale? La Reforma habló de dos cosas muy importantes, de devolverle la Biblia a la gente, y habló de otra cosa, de devolverle el ministerio a la gente. Nosotros creemos en aquella doctrina que se llama el sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Lo habéis escuchado esto alguna vez? Bien, sacerdocio universal de todos los creyentes significa que todos los creyentes son sacerdotes. Si todos los creyentes son sacerdotes, quiere decir que tienen una parroquia, ¿no? Porque todos sacerdotes tienen una parroquia. ¿Cuál es tu parroquia? Es la gente del lugar con la que te ves todos los días, ¿no? Es la gente del lugar que trabajas. Esa es tu parroquia. ¿Cuál es mi función? Ayudarte a que pastorees bien tu parroquia. Darte energía, darte conocimiento, proveerte y enseñarte las Escrituras, animarte para que tú pastorees esa parroquia que Dios te dio. ¿Entendéis el cambio de perspectiva que hemos hablado? Un ejemplo más. Esto mismo se produce cuando nosotros oramos, ¿no? Y oramos en la iglesia y encomendamos. En la iglesia tenemos encomendaciones. En la iglesia a veces oramos por los maestros de la escuela dominical, ¿cierto? Eso es una cosa muy buena de orar por los maestros. Esos maestros algunas veces incluso son maestros, maestras en la vida profesional. Pero nosotros acostumbramos a orar por ellos, ¿cuándo? Oramos por las 2 horas que están en la semana con los niños, ¿sí? Y en cambio no acostumbramos a orar por las 25 horas que están con personas, con niños que no tienen ningún contacto con el Evangelio. ¿Entendéis? Eso es separación sagrado-secular, porque oramos por las 2 horas que tienen ministerio en la iglesia y no por las 25, 30, 35 horas porque tienen ministerio fuera de la iglesia, ¿no? Cuando pueden ejercer un impacto mucho más grande que a veces el que ejercen en solo las 2 horas que están allí. Y nosotros tenemos que pensar en ellos y como son misioneros, porque el Señor les ha enviado como el Padre me envió, así también yo os envío. El Señor Jesús los ha enviado, lo dice 2 veces en el Evangelio de Juan, Juan 17 y 18, Juan 20, 21. Como el Padre me ha enviado, así yo os envío también. Pues bueno, bien, ellos son misioneros, son enviar. La palabra misio es enviar, ¿vale? Entonces, ellos son misioneros. Entonces, bien, ¿por qué nosotros no les oramos por ellos? Un domingo decimos, por favor, todos los que estáis en el sector educativo, levantaos. Y todos los que están en el sector educativo, nosotros les imponemos las manos y les enviamos. ¿No se hace así con los misioneros? No, si tuvierais un misionero que lo enviarais a no sé qué país, le pondríais las manos y lo enviaríais, ¿verdad? Bien, no lo enviáis a ningún otro lugar, lo enviáis a la calle de al lado, ¿vale? Pero es un misionero. Mira, lo que te hace ser un misionero no es que cojas un avión, sino que tengas un llamamiento de parte de Dios y que como consecuencia vayas a hacer el ministerio que Dios te dio en tu lugar de misión. Esto es lo que te hace misionero. Bien, pero como los misioneros están ahí, nosotros somos capaces de orar por los contactos evangelísticos que tiene un misionero en la China y no saber cómo se llama el jefe del tipo este que trabaja. De hecho, a veces no sabemos ni de qué trabaja el que está sentado a nuestro lado. ¿Tú a qué caramba te dedicas? ¿Lo habéis preguntado esto alguna vez? ¿Sabéis de todo lo que trabaja la gente a vuestro alrededor? ¿Verdad que no? ¿Sabéis qué dificultades laborales tienen en el día a día? ¿Sabéis cuáles son sus contactos? ¿Cómo se llaman el nombre de las personas a quienes les están predicando todos los días? Oye, ¿por qué no oráis por ellos? ¿Os imagináis la revolución que sería si de golpe oráramos por todos los contactos que tienen ellos y les acompañáramos y les impusiéramos las manos y les pidiéramos que luego nos contaran historias de sus lugares de trabajo? Esto sería fantástico, ¿eh? Misioneros, yo solo veo misioneros aquí. Y la Biblia para mí solo es un libro de capacitación de misioneros, ¿entendéis? Esto es a lo que el Señor nos llama. Pero ¿por qué no lo hacemos? Separación sagrado-secular. Lo que hacen los misioneros y los pastores es ministerio, pero lo que hace mi compañero no lo es. ¿Habéis pensado en la posibilidad? A veces en las iglesias tenemos un mapa, ¿no? Y en el mapa vamos poniendo chinchetas en donde tenemos
misioneros que la Iglesia ha enviado, que si uno en Pakistán, que si otro en Tailandia, que si otro, yo qué sé, vamos poniendo chinchetas donde están. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué no ponemos el mapa de la provincia de Barcelona y vamos poniendo chinchetas donde trabajan nuestros misioneros y oramos por ellos en la reunión de oración? Y el otro día hacemos levantar a todos los que están en el sector sanitario, médicos, enfermeras, les imponemos las manos y los mandamos al lugar de misión, luego les pedimos informes misioneros, como haríamos. Separación sagrado-secular. ¿Entendéis el problema? El sistema operativo está dañado. El sistema operativo está dañado porque realmente no estamos pensando de la manera que el Señor nos dijo que pensáramos. Os doy uno más, un ejemplo más. Nosotros en España en este momento somos entre el 1 y el 2% de la población de nuestro país. ¿Estáis de acuerdo en esto? 1 o 2%. Esto pueden ser unos números bastante realistas. Vamos a tirar por el lado bajo. 47 millones de personas, 470.000 evangélicos. Un 1%. No está mal. Ahora, vamos a ponernos en el Congreso de los Diputados. Congreso de los Diputados. ¿Cuántos sitios tiene el Congreso de los Diputados? Tiene 365, como días del año, ¿vale? Tiene el Congreso de los Diputados, ¿vale? ¿Cuántos parlamentarios tenemos? 0. Ningún parlamentario cristiano evangélico, ninguno. ¿Cuántos nos corresponden? El 1%. Sí, yendo por el parte baja. ¿Cuándo sería el 1%? 3,65. Es difícil hacer un 0,65 de diputado, pero vamos a suponer que entre 3 y 4 de diputados. Nos tocan 3 o 4 en cada legislatura. Nos tocan 3 o 4. ¿Sabéis cuántos hemos tenido a lo largo de la historia de la democracia? Hemos tenido 1. Juan de Dios Ramírez Heredia, el único parlamentario, y además era gitano. Gloria a Dios, gloria a Dios porque era gitano, porque hemos conseguido poner, de los pocos parlamentarios cristianos que había en el Parlamento español, lo hemos puesto los evangélicos. Esto tiene un gran mérito, pero ¿por qué no hay más? ¿Por qué no hay más? ¿No os lo habéis preguntado nunca? ¿Por qué no tenemos más parlamentarios? Separación sagrado-secular. Lo que se hace en el mundo de la política es malo, lo que se hace en el mundo de la política no es nuestro, nosotros la Iglesia. Nosotros la Iglesia no. A la Iglesia se va a capacitar santos para que hagan la obra del ministerio, para que impacten la sociedad, para que vayan ahí y la transformen. Y parte de transformarla es estar en el Parlamento también. Y en el Parlamento de Cataluña y en otros lugares estamos infrarrepresentados en todo. ¿Por qué? Separación sagrado-secular. ¿Habéis pillado algo de esto? No sé si he explicado algo razonable durante este tiempo, pero muy bien. Ámbitos a los que afecta. Mirad, lo he querido situar en 4 ámbitos en los que afecta la separación sagrado-secular. Ya no me queda tiempo. Mirad, geográficamente afecta a que el evangelio dividido, sobre todo ese evangelio dividido entre lo sagrado y lo secular, porque es un evangelio dividido realmente, ¿eh? La experiencia de la vida de los cristianos hoy en día se parece más a una naranja que a un melocotón. De verdad, un ejemplo frutero. ¿A qué me refiero con que se parece más a una naranja que a un melocotón? Cuando tú abres una naranja, ¿cómo está por dentro la naranja? En gajos, ¿no? Está toda compartimentada en gajos. Bien, un gajo es la iglesia, otro es mi trabajo, otro es el gimnasio, otro es mis salidas al campo los domingos con los amigos o los sábados con los amigos. Esos son cada uno de los gajos. Vidas separadas, vidas no integradas. ¿Qué diferencia hay con el melocotón? El melocotón no tiene separaciones. ¿Qué tiene? Tiene un hueso en el centro, ¿no? Ese hueso es la parte dura sobre la que se estructura la carne del melocotón. Es una vida integrada, porque hay un hueso central, que es mi experiencia con Cristo, y sobre eso está estructurada toda la vida. Bien, el evangelio separado, sagrado, secular, es un evangelio que tiene gajos, mi vida no tiene conexión una cosa con la otra, estoy exiliado. Y normalmente lo que hacemos es cristiano, es sagrado todo lo que se hace en el local de la iglesia y alrededor del local de la iglesia. O también es sagrado lo que hacen los misioneros ahí no sé dónde, en qué país, qué hace. Pero no es sagrado lo que hace la gente en el resto de su vida, trabajo, familia, ocio. Por lo tanto, hay una separación geográfica. En segundo lugar, hay una separación del personal implicado. Es sagrado, hacen trabajo sagrado aquellos que
hacen trabajo en la iglesia, para la iglesia. Los que son trabajadores de organizaciones cristianas, esos no hacen trabajo sagrado, hacen trabajo secular el resto. ¿No lo habéis dicho nunca esto alguna vez? Yo trabajo en un trabajo secular, ¿no? Nadie, ningún cristiano trabaja en un trabajo secular. Todos los cristianos trabajan en el ministerio. En tercer lugar, en el tiempo dedicado. El Evangelio afecta sobre todo ¿a qué? Al fin de semana, a los tiempos libres, a las partes de tiempo que no tengo empleado en otras cosas. Eso es sagrado y en cambio es secular todo lo que tiene que ver con mi tiempo de trabajo. Mientras el Señor nos enseña que ser cristiano es una asignatura 24 horas al día, 7 días de la semana y que afecta absolutamente a todo. Y finalmente, lo es también en los temas tratados. Es sagrado para mucha gente lo que afecta a los temas de los cuales se predica la mayoría de los domingos, ¿no? Se predica sobre qué. ¿Cuáles son las cosas sobre las que más se predica? Sobre mi relación personal con Dios, bien, genial. Sobre mi relación con mi iglesia local y luego a partir de aquí acae. A veces se predica sobre la familia y raramente se predica sobre el mundo de lo que yo hago en el exterior de esos mundos, ¿no? ¿Cuántas conclusiones de mensajes habéis escuchado cuya aplicación sea el mundo del trabajo? Más allá de que tienes que ser un buen trabajador, más allá de la ética del trabajo, no hay una visión del trabajo como ministerio, del trabajo como misión, del trabajo como algo que puede transformar la sociedad como parte del mandamiento de Dios en Génesis 1, 26 a 28, donde dice, sojuzgad, dominad la tierra. No hay de eso prácticamente aplicaciones de qué significa cambiar el entorno, cambiar la perspectiva a partir del instrumento que son nuestros trabajos. Y fijaos también que eso a veces afecta a los, vamos a llamarle, a los modelos que se proponen dentro de los mensajes. ¿Cuáles son los modelos? Un misionero, un teólogo, todo esto, esos son los héroes de las predicaciones. ¿Cuándo convertiremos en héroes de las predicaciones a ese contable al cual le están presionando para que ponga gastos no deducibles como gastos deducibles en los impuestos? ¿Cuándo convertiremos en héroes de nuestras predicaciones a una enfermera que tiene que aguantar carros y carretas en el lugar de trabajo? O un médico al cual le piden que haga cosas que él no puede estar de acuerdo, que hormone a un niño de 9 años, ¿entendéis? O sea, esto está mal. Y el médico dice, esto no puedo hacerlo. ¿Cuándo estos serán los héroes de nuestras predicaciones y no aquel misionero del siglo XIX que se fue a Birmania? ¿Entendéis? O sea, porque estos son héroes actuales y estaremos transmitiendo un mensaje de que estos hacen ministerio también, de que es digno hacer este trabajo, de que es digno este ministerio también. Apunto solo, porque esto lo voy a tratar más adelante. Apunto, ¿cuál es la solución para la división sagrado-secular? ¿Cómo se desinstala este sistema operativo y se instala un cristianismo global? ¿Cómo funciona esto? En primer lugar, tiene que ver con regresar a nuestra Biblia y volverla a leer, porque en la Biblia no hay separación sagrado-secular. Tenemos que volverla a leer sin esas gafas que nos han hecho ver toda la vida de que había dos mundos diferentes no conectados. Otra vez volver a pensar que Jesús es el Señor de todo. ¿Sabéis? Abraham Kuyper fue un teólogo, pero también fue primer ministro, ¿veis? Uno que sabía relacionar los dos lados. Fue primer ministro en Holanda. ¿Sabéis lo que decía Abraham Kuyper? No hay un centímetro cuadrado del universo sobre el cual Jesús no clame, esto es mío. No hay nada que no le pertenezca, no hay nada que no sea suyo, no hay ningún territorio sobre el cual no sea. Volver a reinstaurar a Cristo como Señor de todas las áreas de la vida. Todas las áreas, no de la vida de la gente, de mi vida. ¿Cómo puedo hacer que Jesús sea el dueño real de todo? Y en tercer lugar, la tercera cosa que os propongo es convertirnos en discípulos de Jesús. Y la manera en la que nos llamamos es muy importante porque el lenguaje construye realidad. Mirad. Nosotros nos llamamos muchas veces creyentes. En la Biblia sale la expresión creyentes, está bien. Nosotros nos llamamos a veces cristianos. En la Biblia sale la expresión cristianos. ¿Cuántas veces sale la expresión cristianos en la Biblia? ¿Alguien lo sabe por aquí? 3. Sale 3 veces la palabra cristiano. 2 son los nombres que les llamaban los que no eran cristianos, que les llamaban cristianos. Y una, sí, dice, alguno sufre como cristiano. Entonces, son palabras que salen muy poco. ¿Sabéis cuál es la palabra que sale para definirnos a nosotros? La palabra discípulo.
Discípulos sale 269 veces para definir quiénes somos. Somos discípulos. ¿Qué es lo que hace un discípulo? Seguir al maestro. ¿Seguirle dónde? ¿Seguirle a qué? A todas partes. ¿Recordáis los discípulos de Jesús que iban con él? Dice, y él los llamó aparte para que, Marcos 3, para que estuvieran con él. Esta es la primera cosa, para que estuvieran con él. ¿Y para qué? Para enviarlos, ¿no? Para dos cosas. Primero que estuvieran con él y luego enviarlos. Pues bien, volver otra vez a desenterrar el discipulado. El discipulado ha quedado como muy enterrado en nuestras iglesias. Hemos confiado que el discipulado se hace desde el púlpito, pero el discipulado desde el púlpito es pobre. Tenemos un discipulado intencional, relacional, en el que nos ayudemos mutuamente a reinstaurar a Jesús como Señor de todas las áreas de la vida. Os lo dejo aquí y luego, como me habéis dado oportunidad, pues mañana sigo, si el Señor lo permite. Pues que el Señor os bendiga.